Nos acompaña esta mañana Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Nest Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, estamos inmersos en una jornada prometida, inmersa en esas citas con los bancos centrales. La primera, el Banco Central americano, la Reserva Federal, que aprobaba esa subida de 50 puntos básicos, aminorando ese ritmo agresivo de 75, y lo que parece que va a preceder también los movimientos del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Mirándolo por partes, ayer escuchábamos ese discurso de Powell en el que señalaba cómo la lucha contra la inflación va a seguir y que pese al dolor que supone no hay otra manera que atajarla, aunque conlleve ese dolor a los ciudadanos americanos. ¿Qué destacarías de esas palabras, de ese mensaje de la Reserva Federal y de Powell? Pues destacaría algo que no se ha producido hasta la fecha, y es que el mercado empieza a no creerse tanto lo que dice Powell. Quiero decir que estas declaraciones de esta dureza hace unos meses habrían provocado una caída en el SP500, yo qué sé, de 2-3% fácilmente, y en los bonos habrían subido los tipos de interés. ¿Y qué ha pasado? Pues que los bonos, me refiero al bono americano a 10 años, los bonos de medio y largo plazo. En el corto sí se nota un poco más, lógicamente, pero en los medios y largos plazos no se ha notado. Es decir, que es algo absolutamente novedoso que los bonos no se desplomen ante declaraciones tan agresivas como las que ha tenido el presidente de la Reserva Federal. Y como hemos visto, pues el mercado ha caído, la bolsa norteamericana, pero muy poco comparado con lo que estamos acostumbrados a que caiga cuando hay unas declaraciones de este tipo. ¿Por qué? En primer lugar, porque por primera vez los datos no coinciden tanto con lo que dice el presidente de la Reserva Federal. Es decir, por ejemplo, él está hablando de un crecimiento para el año que viene del 0,5% y que el desempleo alcance el 4,6%. Y a la vez estamos viendo que baja la inflación. ¿Cómo es posible que ya esté bajando la inflación, que el año que viene vayamos a un nivel de crecimiento casi recesivo, es decir, plano prácticamente, aumente el paro en 1 millón de personas y no vaya a seguir bajando la inflación? Es decir, que sus propias proyecciones lo que están diciendo es que la inflación, si son ciertas, pues seguirá bajando como estamos viendo ahora, aunque sea lentamente, y no tan lentamente, pero bueno, está bajando, ¿no? Entonces, el resumen sería que Powell ha querido, como es habitual, echar un jarro de agua fría en las expectativas de los inversores. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en Estados Unidos, esto es algo que aquí no entendemos mucho, pero en Estados Unidos, porque no es el mismo estilo de inversión el que hay aquí, pero en Estados Unidos la mayoría de la gente, sus pensiones, sus ahorros, etcétera, están invertidas en bolsa, en los mercados financieros, en bonos y obligaciones, y en renta fija y en renta variable. Por lo tanto, si los norteamericanos empiezan a ver que la bolsa sube y sube, ¿qué van a hacer? Sentirse más ricos, entre comillas, y gastar más. Y lo que no quiere Powell es que gasten mucho. Quiere sobre todo que la gente, antes de ir a comprar en los comercios, pagar servicios, etcétera, quiere que pregunten el precio de las cosas, que no pidan dos, en lugar de y que cuando los oigan no pidan dos. Quiero decir que no se vengan arriba a la hora de comprar y estén dispuestos a comprar a cualquier precio, que es lo que genera inflación. Por lo tanto, su mensaje ha sido un jarro de agua fría, pero los mercados se lo han tomado como un jarro de agua tibia. Sería un poco el resumen. Esa agua tibia. Buen diagnóstico para esa jornada de Wall Street, también de la jornada de ayer. Señalas de alguna manera esa inflación que se puede avivar con el consumo de los americanos. Ahora llega el turno del Banco Central Europeo, donde la inflación es verdad que tiene una naturaleza muy diferente, pero que está en esos niveles del 10%, y en el que la respuesta, además, son distintos estados los que responden a ese problema de la inflación, con el Banco Central Europeo tratando de dar una respuesta al tiempo que además tiene que dar pistas hoy sobre la reducción del balance. Se espera subida de 50 puntos básicos, no tan agresiva como en los 75 de la anterior cita. ¿Por dónde crees que va a caminar el discurso, la decisión del Banco Central Europeo para tratar de avanzar en ese difícil cometido
de derrotar a la inflación? Yo creo que la prioridad actual del Banco Central Europeo es cubrirse las espaldas. Es decir, que nadie les pueda acusar de ser los responsables de la inflación. Realmente el Banco Central Europeo tiene relativamente poca capacidad sobre esta inflación. Me explico. En el caso de Norteamérica, la inflación es porque las cosas van muy bien, o han ido hasta ahora muy bien. Los americanos tienen ahorros, tienen los cheques que les ha enviado el gobierno y el paro es inferior al 4%. Comparemos esto con los datos europeos. En Europa las cosas no van especialmente bien, no estamos en recesión porque venimos de un efecto rebote de estar muy abajo, pero lo veremos pronto, ya estamos viendo cómo cada predicción se va bajando de crecimiento y el camino por el que vamos es a esa recesión. Entonces, en Estados Unidos la inflación es de demanda, los norteamericanos demandan muchos bienes y servicios y entonces sube el precio y por lo tanto la Reserva Federal sí tiene en cierto modo, no totalmente, pero en gran medida el control de esa demanda, les pone las cosas difíciles, baja el suflé y consigue que bajen los precios. En el caso europeo, la inflación es una inflación de oferta, es el resultado o el efecto rebote de unas sanciones que han quitado del mercado de materias primas, de petróleo, de alimentos, de fertilizantes, de minerales al mayor productor del mundo en conjunto. No el mayor productor de petróleo, es el segundo, pero sí el mayor de gas y de materias primas. ¿Qué ocurre? Que hasta que eso se ajusta, y ya se está ajustando, lo que ha ocurrido es un shock de oferta. Y ese shock de oferta no depende, o controlarlo no depende del Banco Central Europeo, depende de los políticos. Por lo tanto, el Banco Central Europeo ya puede subir los tipos de interés de las hipotecas, que es sobre lo que tiene actuación, o lo que se paga por las tarjetas de crédito, que no va a conseguir que baje el precio de los fertilizantes, los alimentos o los minerales. Entonces, eso bajará por su propia dinámica. Y ya está ocurriendo porque según baja la demanda global mundial, bajan los precios de las materias primas, del petróleo, etcétera. Pero realmente no está tanto en su mano. Esto es muy sencillo. Te coges el IPC y ves dónde está la verdad, el grueso de la subida del IPC en Europa. En los alimentos y en la energía. En la medida en que sigamos teniendo problemas con el precio del gas, sigamos teniendo problemas con el precio de los alimentos, con el transporte de esos alimentos, que eso tiene que ver con el precio de los carburantes, etcétera, pues al final seguimos teniendo el mismo problema. Por lo tanto, el Banco Central Europeo va a seguir dando una imagen de dureza para reducir una demanda que ya se reduce sola por el efecto del debilitamiento de la economía europea, por un menor crecimiento, pero el Banco Central Europeo tiene que dar esa imagen de dureza porque digamos que no casaría bien que el Banco Central Europeo no suba los tipos de interés cuando la inflación es tan alta. Pero insisto, su capacidad de actuar es relativa. Puede actuar para que los españoles, por ejemplo, no vayamos tanto a los restaurantes y bajen algo los precios, pero a los restaurantes les sigue saliendo mucho más cara la comida, el transporte de esa comida, etcétera, y de ahí en adelante. Por lo tanto, es muy difícil que el Banco Central Europeo por sí solo pueda actuar sobre los precios europeos y básicamente quien va a ajustar los precios, el IPC en Europa, va a ser la recesión o el debilitamiento económico de la eurozona. Víctor, va a ser una jornada intensa, bancos centrales, pero antes de despedirnos, ya comentaremos lo que es y también el BCE. Hoy tengo una duda en relación con Next Step Finance, porque en el sector llama mucho la atención lo que habéis crecido y que hayáis crecido tanto pese a que hay que pagar por tener vuestro asesoramiento cuando bancos y sociedades de valores lo dan gratis. ¿Cuál es el secreto, Víctor? Bueno, el secreto es el sentido común. La mayoría de la gente puede no saber de finanzas, pero entiende que gratis no hay nada en la vida y lo que es gratis pues vale poco. Es decir, que no hace falta ser un experto ni en mercados, ni en el sector financiero, ni nada por el estilo para darse cuenta de que si a ti te ofrecen asesoramiento gratis, probablemente ese asesoramiento, su objetivo es venderte algo. Y esa es la realidad. Es decir, los bancos y sociedades de valores y en general asesores financieros no independientes que ofrecen su asesoramiento gratis, pues lo que están es cobrando de los productos que te colocan, que los productos que te recomiendan, los productos que meten en tu cartera si están llevando tu cartera. Por tanto, lo que están es cobrando por otro sitio. Nosotros creemos que es mucho más honesto cobrar directamente al cliente
y no colocar o no depender de unas comisiones que van a influir en lo que se esté recomendando, no le quepa la menor duda. Si en un fondo monetario cobras las comisiones de un 0,20, un 0,30, un 0,40, mientras que en un fondo de renta variable es de casi el 2%, pues va a costar mucho a alguien bajar la posición en renta variable y pasar de cobrar, de que su sueldo corresponda a ese 2% de comisión que al 0,40. Por lo tanto, hay un conflicto de interés evidente. La gente se ha dado cuenta que el asesoramiento gratis no es asesoramiento, es una vía para colocar un producto. Aparte de esto, es muy importante tener en cuenta que nuestro modelo no solo no es caro, es decir, estamos hablando de que un servicio básico está costando 180 euros al año, que es una cifra muy pequeña para todo lo que se ofrece, pero es que además lo que ocurre es que nosotros no nos limitamos a buscar la rentabilidad del cliente, nosotros buscamos también que se ahorre comisiones. Y eso en España es bastante fácil, porque hay un oligopolio y por lo tanto el nivel de comisiones en España es muy alto. El nivel de comisiones que cobran los fondos, las comisiones de gestión sobre todo que cobran los fondos de España, es probablemente de los más altos del mundo. Es ajena, en cierto modo, a esa revolución que hay en las comisiones de gestión. Pero hay lagunas, las hay dentro de las propias entidades. Hay entidades que te están ofreciendo, por ejemplo, para invertir en Europa, un fondo indexado y a la vez un fondo de gestión activa, y los dos lo hacen igual, porque el otro, el que dice ser de gestión activa, no hace gestión activa. Es decir, es muy fácil encontrar fórmulas para ahorrar comisiones a los inversores. Y no te quiero decir, si los inversores quieren cambiar de plataformas, irse a plataformas competitivas para comprar sus fondos. Resumiendo, es muy sencillo bajar la factura de las comisiones, lo cual compensa sobradamente unos servicios que en nuestro caso no son caros, porque hemos hecho una muy fuerte inversión para que haya cosas que se hagan tecnológicamente de forma avanzada y eso reduzca el impacto, digamos, de esas comisiones. En definitiva, nuestras comisiones se ven compensadas en muy gran medida por el ahorro que se produce al ahorrarse comisiones de gestión, al buscar los productos o clases de acciones, de participaciones de los fondos que resulten más baratas. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Igualmente. Y nosotros continuamos, apenas quedan 16